Hola, 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 adelante Paula, en directo. muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos a este gran espacio nuevamente, Tejiendo la Palabra del Jardín Botánico de Bogotá. Y hoy, bueno, con una persona bastante agradable, con un trabajo impresionante, un recorrido en el cine impresionante y bueno, pues esperemos que disfrutemos esta charla, este conversatorio con nuestro invitado. Presento también Paula. Buenas tardes, ¿cómo te va? Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola pues a todos los que nos están empezando a ver en este Tejiendo la Palabra del mes de septiembre que hemos querido traer a las orquídeas como tema principal. Como tú lo has dicho, tenemos un invitado muy especial. Entonces pues voy a saludarlo y después les voy a mostrar, les voy a mostrar un poquito como de toda esa trayectoria que ha tenido. Entonces, buenas tardes Luis Eduardo, bienvenido a este espacio. hola Paula, hola a todos, a quienes nos estén viendo o escuchando, porque en Zoom no veo que tenga yo forma de ver quién está. Pues gracias por la invitación, gracias por esa presentación, pues que de pronto me puede quedar un poco grande, pero bueno, se ha trabajado y me encanta que podamos compartir con todos lo que ha sido esta experiencia de cazadores de orquídeas. Así es, entonces pues como lo dijo Luis Eduardo Mejía, voy a presentarlo para que ustedes también lo conozcan un poco más y también como él lo dijo, pues vamos a hablar de esta película documental Cazadores de Orquídeas. Entonces pues primero presento a Luis Eduardo Mejía. Luis Eduardo tiene formación, si bien tiene formación académica en diferentes pues aspectos, está dedicado al cine y al video desde muy joven. Ha tenido una formación cinematográfica en guión y dirección de actores y tuvo como profesores de guión a Jorge Goldenberg, a Jean-Claude Carrier, a Guiomar Venegas, entre otros. En dirección también de actores a Peter Brooks, entre muchos otros. En los primeros años, Luis Eduardo, aún adolescente, empezó a trabajar como aprendiz con Hugo, Jorge y Nevardo Rodríguez en Cinesistemas, donde tuvo la ocasión de recibir enseñanzas de ellos y de Carlos Mayolo y Luis Ospina. Su trabajo ha estado dividido entre largometrajes documentales sobre naturaleza, programas de televisión de ficción de conservación y algunas películas de ficción. Tiene más de 12 largometrajes con temas naturales. Su mayor difusión ha sido en mercados externos, especialmente europeos. Igualmente, ha publicado 4 libros de fotografías de parques naturales, aves y orquídeas. También tiene experiencia como docente en varias universidades y fundaciones, entre las cuales se encuentran la Universidad de Antioquia, Universidad Pontificia Bolivariana y Universidad Nacional de Colombia. Durante su trayectoria, Luis Eduardo ha recibido alrededor de 18 premios y distinciones. Entonces, pues como lo ven, tenemos a un gran invitado y pues en el día de hoy él nos va a hablar de una película documental que justamente habla sobre el tema principal de este Tejiendo la Palabra de septiembre, o de esta agenda cultural y académica de septiembre, que son los cazadores de orquídeas. Entonces, pues si me lo permiten, yo voy a compartir pantalla para que podamos ver este tráiler. Entonces, permítanme aquí, voy colocando. También, pues recuerden que pueden colocar sus comentarios o sus preguntas en los comentarios y pues nosotros también se las iremos haciendo a Luis Eduardo. Perdón, Paula. Señor. Ya que vas a poner el tráiler, mientras lo pones voy contando. Hay gente señor. que de pronto no tiene muy claro. Hay una diferencia. Este es lo que se hizo antes de empezar a hacer la película. Es para promocionar y para buscar recursos. Perfecto. Ustedes me avisan si ya se está viendo. Entonces, ¿se alcanza a ver ya? Sí, ya. Sí. Perfecto. Entonces, ahí va. Cultivadas por los chinos hace más de 1500 años. Apreciadas por los griegos como plantas curativas y afrodisíacas.
utilizadas por los aztecas para enriquecer su bebida de cacao. Coleccionadas por los europeos como una rareza exótica. Estudiadas por Aristóteles, Linneo, Humboldt, Bonpland, Mutis y Darwin. Sembradas con entusiasmo por campesinos. Estas plantas, que se encuentran desde el Círculo Polar Ártico hasta la Tierra del Fuego, son la familia de plantas con flores más grande del mundo. Descubra, a través de un viaje de 4 siglos, la magia que envuelve la hermosura de las orquídeas. Cazadores de orquídeas, las flores del paraíso. Sonido. Perdón, perfecto. Yo creo que los que se van conectando se van a antojar de ver esta película documental y pues, como lo dijimos, estamos con el director. Entonces, pues, iniciando con estas preguntas, como pues al momento de yo presentarte, tú decías, o sea, o te decíamos que tienes otros estudios académicos. Entonces, ¿cómo termina? La pregunta es, ¿cómo termina un médico antropólogo en esto de la cinematografía? Bueno, pero primero, ¿cómo termina un médico siendo antropólogo? A ver, ¿cómo termina un médico siendo antropólogo? Es una historia que se la debo a los paros. Cuando estaba en la universidad hubo un paro del sector salud que duró 2 años y medio. Yo estaba en la Universidad de Antioquia y en ese momento le permitían a uno tomar cátedras que fueran distintas a las de la carrera que uno tenía. Desde que las ganara, pues tenía que cumplir los requisitos. Entonces yo, para no perder tiempo en el paro de medicina, terminé metido en antropología gracias al director del museo, que me aconsejó por un interés especial que tenía en algunas cosas. Y cuando me di cuenta, tenía todas las materias básicas de medicina, 2 años que hice más de antropología, estaba a 1 año de poderme graduar y me interesaba la arqueología, que fue lo que me especialicé después. Entonces así terminé haciendo antropología. Y la antropología va a tener mucho que ver con esta película. La otra pregunta que me hacías era, ¿cómo termina un médico? Bueno, son varias cosas. Siempre quise hacer cine. Empecé a hacer fotografía desde muy niño. La única forma que hubo de que me dejara operar de las amígdalas fue que me regalaran una cámara de fotografía. Y por esa vía empecé a hacer fotografía de plantas, de animalitos, de cosas de esas. Y cuando quise hacer cine, en Colombia no había dónde estudiarlo. Entonces visité mi familia, que bien podía enviarme a estudiar, y les conté que Sergio y Diego García estaban estudiando en Francia, que yo quería irme a Francia a estudiar cine. Y me dijeron que cosas de hippies no. Ahí vino la primera censura conservadora de mi familia. Entonces la medicina me gustaba por la parte de la ciencia principalmente. Y decidí meterme a medicina y bueno, pues ahí terminé en un área que no me arrepiento de haber estudiado y que me dio, además del conocimiento de la medicina, le agradezco sobre todo la disciplina del trabajo que me dio y que me lleva hoy a lograr sacar adelante muchos proyectos, porque uno coge las cosas hasta que las saca. Y ese acercamiento al cine documental particularmente. A ver, también me gusta mucho el cine de ficción, pero la principal razón por la que dejé la medicina fue porque no vi muchas posibilidades de investigar de una manera seria y acá. Y el cine siempre me agradaba. Lo mismo sucede con el cine. Es decir, yo quisiera hacer muchas cosas de ficción,
pero los costos son muy altos. En Colombia hay unas políticas, en este momento especialmente, y hace unos años había unas políticas cinematográficas muy malas. De pronto hubo un momento cuando María Eva Mejía tomó Afocine, que se mejoró un poco la cosa. Y el documental me unía muchos gustos. En este caso, para que vamos hablando de la película, pues desde adolescente entré a la Sociedad Colombiana de Orquideología y ahí empecé a conocer ese mundo. Y lo mismo me fue sucediendo. Yo tuve muchas experiencias de joven, desde niño, en el Chocó, en la zona de Pavarandó, yendo hacia Molindó, y me enamoré del bosque húmedo tropical, muy húmedo tropical. Entonces, ahí fui empezando a ver distintas cosas. Me costó mucho trabajo entender por qué el Chocó tiene la biodiversidad que tiene. Me dediqué a estudiar y creo que fue el primer documental que logré sacar adelante, que fue un pequeño documental de 15 minutos que hice para Discovery sobre el Chocó. Discovery apenas se estaba empezando a crear. Y desde ese momento me he dedicado a, más que hacer documentales de naturaleza, a denunciar la pérdida de nuestra biodiversidad y a denunciar la pérdida de nuestros bosques. Y la mejor forma, creo yo, es educar. Entonces, por eso me interesa en el documental. Eso es cierto, yo tengo, eso era una pregunta que, pues, para tratar de conocerte un poco más, pues leí que hiciste documentales, que había uno del Amazonas, otro de la Ciénaga Momposina, otro sobre aves, o videos sobre aves, ciénagas. ¿Cómo se despierta, pues, no cómo se despierta ese interés? Porque pues ya nos lo has ido nombrando, sino ¿por qué hacerlo? O sea, ¿por qué irse como sobre ese tema de los recursos o sea, de los recursos naturales? O sea, es una película documental enfocada en recursos naturales. A ver, ante todo yo creo que, no sé si tú estuviste en la charla, no recuerdo, con Ricardo Callejas. Bueno, Ricardo mencionaba una cosa que me pareció interesante y que quiero retomar, y es que nosotros no apreciamos lo que conocemos. Como nacimos en medio de nuestra exuberancia, nos parece que eso es normal y no lo apreciamos. Yo agregaría a lo que dijo Ricardo una cosa, pero cuando lo estudiamos nos enamoramos de eso. Si uno empieza a decir, bueno, yo amo el bosque muy húmedo tropical, y empieza a investigar y a trabajar y a mirar, en la medida en que estudia, uno se va dando cuenta que allí hay algo muy rico, empieza a apreciarlo, y creo que ahí empieza uno a tener la obligación de hacer algo por ese entorno, por esa naturaleza. Es una obligación urgente, y creo que el documental es una muy buena arma. He incursionado también en los libros, como dijiste al comienzo, hice el libro del Parque Nacional Natural Utría. La idea era hacer un libro de todos los parques, pero las condiciones de seguridad en Colombia lo impidieron. Pero alcancé a hacer ese. He hecho otros de otros temas, y creo que hay un Jorge Amado, un escritor de muchas cosas, entre ellas de telenovelas en Brasil. Alguna vez lo criticaron los intelectuales brasileños por hacer telenovelas. Y él lo que le respondió fue, ustedes si escriben un libro y es el más exitoso del mundo, venden 50, 100,000 ejemplares. Yo hago una película o hago una novela y les puedo garantizar que me la ven 1,000,000 de personas en una noche. Ese argumento con el documental a mí me caló mucho desde que lo escuché a él decir eso. Y es, si nosotros hacemos un libro, si se venden 50,000 libros, es el éxito más impresionante que ha habido en Colombia. En cambio, hacemos una película y podemos conseguir perfectamente que la vean miles de personas, que les llegue y se mueve más internacionalmente. Ahora que ya tenemos estos medios como en el que estamos en este momento,
que tenemos la posibilidad de verla digitalmente, es muchísimo más la posibilidad de llegar a la gente. Entonces yo creo que es un arma que debemos aprender a usar, que los estados debían usar, con la cual podemos educar. Hay que tener mucho cuidado en un aspecto, y eso se lo debo mucho a mi maestro de guion, a Jean-Claude Carrier, que insistía: el mayor éxito de un guionista no está en lo que dice, sino en lo que deja de decir en la película. Porque uno no lo puede decir todo, hay que eliminar cosas, hay cosas que no se pueden poner. Entonces, aquí es uno estar muy claro a qué público se está dirigiendo. Y dependiendo de ese público, escoger cómo maneja el tema. Pero yo creo que la educación que podemos hacer para conservar es mucho mayor. Ahora, por ejemplo, acabamos de hacer con una ayuda en nuestra reserva de la Sociedad Colombiana de Orquideología, en la Reserva Orquídeas, hicimos un pequeño video con 3 pesos, dura 6 minutos, es animado, un oso de anteojos enseñándole a los niños lo que es el bosque y el daño que hacen cuando tumban un árbol. Y es una cosa que en este momento todo suroeste lo están pasando en las cadenas de televisión de los pueblos. Eso ya es suficiente tenerlo. Entonces, por eso el documental yo defiendo que es una de las armas más importantes que tenemos para que se conozca la verdad de muchas cosas. Ahora que hablas de, pues que decías que no pudiste hacer más libros por esa dificultad que era, digamos, la Más seguridad, de ¿sí? los parques, de los parques. Exacto, de los parques, perdón. ¿Qué, qué dificultades tuviste con este documental? ¿Cuáles fueron las dificultades? A ver, las dificultades son todas. Yo me iría primero a contarles pues cómo fue el origen de esto. Toda la vida pues quise contar algo de las orquídeas y tratar de responder una pregunta que no tiene respuesta. ¿Qué carajos tienen las orquídeas para que a toda la gente le guste? Entonces le gusta a los científicos, le gustan a los aficionados, le gustan a los jardineros, en fin, esto es una locura. Y manejé ahí el tema, hice una pequeña notica para Nat Geo sobre orquídeas colombianas nativas, hace mucho tiempo. Esta se hizo en cine 16 milímetros. Cuando estaba cerca Cine Sistemas, don Jorge Rodríguez era muy amigo de Belisario Betancur. Creo que ustedes que son botánicos saben que Belisario fue el que sacó a la luz las planchas de la expedición botánica que estaban archivadas, y él las hizo imprimir cuando fue embajador en España. Y le pidió a Cine Sistemas que hiciera una película sobre la expedición botánica. Yo les decía ahora que la antropología tiene que ver con la película. Pues como yo estudiaba antropología y creía que sabía hacer guiones, ya en ese momento dizque era guionista, sé que no tenía ni idea. Pero bueno, el hecho es que me llamaron y me contrataron para que hiciera el guión. Yo dije, pues tengo que sentarme a investigar. Una de las cosas que más me ha interesado a mí es la investigación de los cronistas. Si uno se pone a leer los cronistas, Juan de Castellanos, Fray Pedro Simón, va a encontrar las descripciones botánicas más hermosas del mundo. Una de las cosas que más me divierte, por ejemplo, es la descripción que hay de los aguacates cuando llegan al Valle de Aburrá y muertos de hambre y los reciben unos indígenas en lo que hoy es Amagá y les dan aguacates. Esta es una pera con una cosa adentro. Bueno, lo más es la descripción más loca. Y así hay una serie de descripciones de orquídeas. Entonces, Belisario Betancur me consiguió la autorización para ir al archivo de Indias a conocer todo lo que había allí archivado de la expedición botánica que nunca se había mostrado. Y muchas de esas cosas no se han mostrado. Ahí hay unas historias muy, muy lindas y otras terribles. Hay cerros enormes de papeles escritos a mano de descripciones botánicas que no sirven para nada porque no están numerados, es con la misma letra, con la misma tinta, y eran libros que estaban amarrados en el observatorio de Bogotá, y cuando vino el inquisidor dio orden de que buscaran en todos esos documentos textos revolucionarios, y esto lo fueron rompiendo las cuerdas y lo fueron tirando todos a un cerro. Las hojas no están numeradas, de manera que
Entonces es casi imposible uno, hablando en términos botánicos, si uno los junta, puede empezar leyendo la descripción de una orquídea y terminar leyendo la de un arce. Eso es una cosa. Entonces, me permitieron estar ahí y me metí a mirar absolutamente todo lo que me iban mostrando y lo que me permitían tener acceso, y fui descubriendo que había una investigación de orquídeas, y me vino una pregunta ya con mi afición por las orquídeas, es ¿por qué Mutis tenía una preferencia tan grande hacia las orquídeas? Hoy ya tengo eso resuelto, sé que es por la diversidad biológica y taxonómica que hay en esa familia, pero en torno a ese interés empecé a pensar y dije, yo tengo que contar esto algún día. Entonces lo fui moviendo, fui haciendo cine con un equipo que he ido conformando, un equipo que hoy es muy sólido. Tengo un sonidista que además de gran amigo es mi brazo derecho, que es José Roberto Jaramillo, Juan Pablo Aristizábal, alias El Coste, que ha trabajado en muchas películas, ha trabajado con Fox, en fin, y con una experiencia muy grande, Esteban Duperli, en fin, mucha gente. Y de pronto ellos me dijeron, hagámoslo. Si yo cuento la historia, esto va a producir hasta risa, pero el estudio en el que se hizo la embarcación, las habitaciones de Mutis, las habitaciones de Matiz, son aquí en mi casa. Les ocupamos un saloncito y ahí se hizo todo, con la estrechez que eso implica, pero bueno, y arrancamos con el proyecto. Las mayores dificultades que tuve en un principio fueron obviamente económicas. Nosotros tenemos una ventaja y es que pues somos dueños de todos nuestros equipos, el sonidista de los de él, yo tengo el equipo de cámaras, de luces, entonces no teníamos que pagar alquiler de equipos. Y empezamos y nos dimos cuenta, la dirección de arte la tomaron 2 personas con una gran capacidad, pero que no son directores de artes de profesión, el sonidista y el asistente de dirección. Y de su rigor salió pues una cosa muy perfecta. Y de allí necesitábamos hacerlo muy despacio porque era de nuestro bolsillo. Una persona de Cementos Argos se enteró, ellos estaban en ese momento metidos en el proyecto de los libros Savia, y le pareció que eso casaba, y nos dio una ayuda de 50 millones de pesos. Puedo decir la cifra pues sin ningún problema. Que en el mundo del cine no es mucho, pero que para nosotros significó sacar esto adelante. Y entonces la gente se acercaba, de alguna manera mi imagen es un poquito contradictoria. Algunos me odian, otros me aprecian. Entonces, de toda esta gente del mundo del cine que me aprecia, empezaron a buscarme, vea, yo quiero trabajar en ese proyecto, déjeme trabajar al lado suyo, yo quiero hacer esto, que no sé qué. Y fuimos configurando un equipo que afortunadamente les pudimos pagar a todos, menos a los que lo concebimos, pero muy poco, pero se les pagó algo. Y construimos un equipo que empezó a marchar y a trabajar, de manera que, bueno, ya ahí teníamos solucionado casi todo. Empiezan a aparecer anécdotas de dificultades, y es que necesitábamos que absolutamente todo lo que se dijera estuviera muy bien respaldado en investigación. Y algunas cosas, por ejemplo, las que yo había visto en el archivo de Indias, no son públicas. Entonces yo necesitaba aclarar un poquito qué fue lo que vi, porque eso en ese momento no lo registré. Es decir, yo estuve en el 83 en el archivo de Indias. Y logré el apoyo del Jardín Botánico de Madrid, del Real Jardín Botánico, que me pasó alguna información de la que yo les pedía. Otras no la encontraron, ni siquiera sabían dónde está. Aquí está, pues no sabemos dónde. Y entonces ahí ya logramos ir aclarando otra serie de cosas, porque íbamos a decir cosas que de pronto iban en contravía de lo que algunos creen. Entonces, por ejemplo, yo había leído en un momento en unos textos de Mutis que no se han publicado, todo por qué él llamaba Epidendrum todas las especies que estuvieran en un árbol, pero no era que les estuviera diciendo género Epidendrum.
El género Epidendrum lo había ya creado Humboldt, ahí. Bueno, se me fue, el que inventó la taxonomía del sueco, Linneo. Pero él decía, vea, por ejemplo, si está hablando de un oncidium, este oncidium, y es un epidendrum, él le decía a Matisse eso para que Matisse supiera que habita pegada de un palo, epidendrum, no porque fuera género Epidendrum. Entonces yo sabía que ese tipo de cosas iban a generar problemas si no las sustentaba muy bien. Entonces el Jardín Botánico de Madrid me consiguió esa parte. Luego ya vino pues toda la realización. Tú me preguntas por dificultades, pues tuve apoyo de mucha gente. Juan Felipe Posada y Colombo Orquídeas, Francisco Villegas y Orquifollajes, Carlos Mesa y su cultivo. Me suministraron muchas de las plantas y de las imágenes que necesitaba, pues, ¿no? Para hacer las imágenes que necesitaba de plantas muy especiales. Y pues no haría la lista de todos los que ayudaron porque es enorme, pero todas esas dificultades las íbamos solventando con ayuda de gente. Por ejemplo, la primera planta que se llevó de acá, que la llevó un jesuita, fue una Abletia purpúrea, que lo contamos en la película. Y no había una Abletia florecida y se hizo una cadena de cultivadores de orquídeas y en fin, hasta que alguien me dijo, vea, subiendo de La Pintada hacia Medellín, hay una barranca llena de eso, no sé qué, ahí le mando la foto que hice. Estaba allí pegada llena y así, esas fueron como las principales dificultades. Indudablemente que hubiéramos querido tener más dinero, porque había muchas cosas que hubiera querido mostrar. Cuando hicimos el documental de Chiribiquete, que fue registrando una investigación que hacían los holandeses con Álvaro Duque, el forestal de acá, una de las cosas que más me llamó la atención es que por la inundación de los bosques uno encuentra las pocas orquídeas que hay, allá no hay tantas epífitas como en el Chocó, pegadas todas a un mismo nivel. De pronto uno encuentra una masa de orquídeas en un sitiecito. Eso me hubiera gustado poderlo registrar, pero el presupuesto no daba. Entonces, el principal problema fue para la realización el presupuesto. Pues qué interesante, pero ¿cómo empiezas a estructurar la historia del documental? Porque no es solo Mutis. A ver, no, ese es el origen. Exacto. Mutis es el origen, pero Mutis es lo que menos cuenta. Incluso hay una cosa que fue muy interesante. Cuando la película se pasó en el Kew Botanical Garden, la directora del museo de Bonpland se le acercó a quien lo estaba pasando y le dijo, ay, me gustó mucho la película, pero de Bonpland se debió haber hablado más. Lo mismo pasa de Mutis. A todos, pues mejor dicho, cada uno de ellos hubiera sido una película. Vuelvo a lo que dije ahora, es eliminar que no se va a contar. La historia empiezo es con las orquídeas pensando en que lo que yo descubrí cuando hice el guión para Belisario es que la expedición botánica fue un inventario para el saqueo. Si bien había toda una parte científica que no se le puede quitar mérito, por otro lado había un listado de las cosas a las que se les podía sacar plata. Incluso la expedición botánica pues traficó con cosas como quina y cosas de una manera un poquito ilegal para el rey, por debajo de cuenta. Y empezamos a buscar como en torno a esos temas. Yo cada vez lo orientaba hacia otro lado y de pronto empecé a conocer las anécdotas del saqueo. Bueno, la primera anécdota que me tocó muchísimo del saqueo botánico fue cuando se robaron la quina. Y ese método que diseñaron de hacer la caja, entre otras cosas, la que hay en la película es textual, precisa, copiada de la original. Me mandaron fotos y planos y todo de esa caja. La caja en la que van germinando las semillas mientras hacen el robo para poder aguantar los meses del viaje. Entonces ahí empecé a pensar que de pronto por ahí era la cosa.
Luego descubro a Albert Millikan. Lo había oído mencionar un par de veces y tuve la suerte primero de conseguir un pequeño libro, una reproducción de muy mala calidad de libro, pero con el contenido muy completo. Y empiezo a ver todas las cosas que dice ahí. Y ahí empieza el primer problema que tiene uno que enfrentar como guionista de documental. ¿Qué de todo lo que estoy leyendo es verdad? Porque uno ahí, él, por ejemplo, cuenta cómo lo atacaron unos indígenas y se tuvieron que dar bala con ellos y las flechas volaban y eran flechas envenenadas y entonces en esas apareció un jaguar. Uno que ha andado el monte sabe que la cosa tiene un buen toque de inglés aventurero. ¿Se nos fue la señal o sigo ahí? Bueno, entonces con Albert Millikan empiezo a mirar los muchos visitantes que vinieron a hacer saqueos y empiezo a descubrir que ese puede ser el hilo conductor de la historia. Entonces nos dedicamos a hacer investigación y ahí encuentro una cosa que ya me da el golpe de gracia y es el afiche de una casa de remate en Chelsea que dice: tenemos para remate el lote más grande que hemos tenido de 2 millones de plantas de orquídeas traídas de Colombia. Y ya esto, por mi amor a la conservación y a la biodiversidad colombiana, y pensando en que la biodiversidad es uno de nuestros mayores recursos económicos que estamos desperdiciando, lo recibí como una cachetada. 2 millones de plantas. En esa investigación empiezo a descubrir que la relación era más o menos la misma que se está dando hoy con el tráfico de fauna, 10-1. De cada 10 plantas que salían para Inglaterra, que fue la principal compradora de orquídeas, no Holanda como se creía que iba a ser, una llegaba viva y las otras se morían en el viaje. Y de cada 50 que llegaban vivas a Londres, no recuerdo la cifra, si es cercano a 50, 49 se morían en los viveros, en los invernaderos. Y era que tenían la falsa creencia de que ahí vienen del trópico y el trópico es caliente. Entonces todos eran invernaderos con calefacción y llevaban una planta bajada desde Bogotá y la metían a un invernadero de calor y las quemaban. Luego se da otro fenómeno también muy interesante, que es que aparecen los vapores. Entonces ya es más rápido llevarlas y les va a ir mejor. Y ya no llegaban muertas a Londres, ya llegaban muertas a Cartagena, podridas. Resulta que era que las bodegas de carga iban al lado de las calderas. Entonces las cocinaban físicamente. Entonces ya con esos elementos que descubrí, dije, no, es por aquí. Y empezamos a investigar otras personas y empezamos a descubrir ciertas cosas. La tragedia de la Josefina, de la Miltoniopsis vexillaria. El primero que viene a buscar, bueno, primero llegaba una por accidente, no voy a contar mucho porque ahí está en la película. Luego viene alguien que contratan, que estaba en Chile a buscarla y se muere de una disentería en Bogotá. Entonces luego contratan a otro gran colector, hay muchas plantas hoy con su nombre, a Chester Tony, y le muere de paludismo en Puerto Berrío. Y luego la muerte de Millikan, que no la voy a contar, pero que está ahí en la película. Entonces digo, bueno, hay otras cosas que acompañan esto, y es la tragedia, el riesgo, la aventura, la muerte. Y empezamos a armar la película con esto. Pero quisimos hacer dos cosas que son importantes ahí. Una es viajar entre ese momento, el momento que esté ocurriendo esto, y hoy, y mostrar el paralelo que hay con el hoy. Porque para mí lo interesante es que conservemos lo que aún queda. Y la otra es que el documental ha evolucionado mucho y el documental moderno tiene una estructura dramática
que creo que tiene origen en History Channel. Yo creo que con los años a ellos se les dará el crédito, que es poner en escena algunas de las cosas que se están contando, pero sin diálogos para no afectar la realidad. Es decir, que quede claro que eso es una puesta en escena. Y lo que está diciendo el narrador es lo que realmente es testimonial, es documental. Entonces no la jugamos por ahí. Aquí, pues, hemos tenido ya casi 90 personas en vivo. Te mandan saludos desde diferentes partes, tanto de Colombia como desde Guainía, desde también Río Negro, Antioquia. También por ahí vimos a alguien que mandaba saludos desde Ecuador. Y hay un tocayo, dice Luis Eduardo Blandón Arango, dice Luis Eduardo Mejía, un gran experto en orquídeas en Colombia y apasionado por el cine. También te agradecen. Utricularia te dice saludes y abrazos para usted y la profe Tatiana. Qué gran labor la que hacen por la conservación de las orquídeas. Entonces, son bastantes saludos. También los invitamos a los que nos están viendo que si tienen alguna pregunta que quieran hacerle a Luis Eduardo, pues no duden en hacerla para que pues él la pueda responder. Pues Entonces, muchas gracias a todos. Desgraciadamente no se les puede responder a todos, pero muchas gracias y pues espero que con una noticia que vamos a dar al final, pues los que puedan disfruten y puedan ver el trabajo. Claro que sí. Yo tengo una pregunta, Luis Eduardo. Tú hablabas que, pues, en el Jardín Botánico de Kew, llegó la película. ¿Qué alcance ha tenido la película? Si nos quieres como contar un poco sobre eso. A ver, ha sido contradictorio porque, por un lado, debemos tenerla muy restringida para que se pueda hacer el mercadeo. De todas maneras, hay que venderla, que es la forma de poder hacer la que sigue. Pero por el otro lado, donde se ha mostrado, en general ha gustado y ha tenido muy buena aceptación. Entonces eso ha hecho que se pase en varias partes. Primero hemos estado en varios festivales, así de memoria me acuerdo, uno en China, en Rusia. Por otro lado, estuve en la Universidad de Oxford, la llevó Tatiana, y allí pues tuvo muy buena acogida, muy buenos comentarios. De cada una de estas cosas queda algo. Cuando se ha pasado en Inglaterra, pues las dos veces ha dejado cosas. Esta primera vez fue una señora que se acerca a Tatiana emocionada y le dice, primera vez que le dan créditos a mi abuelo o mi bisabuelo, no estamos muy seguros. Él fue el que hizo el primer híbrido de orquídeas y nadie lo menciona, y ustedes lo mencionaron. Ya saber que uno toca un tema de estos, híbridos que otras cosas eran muy criticados porque el medio botánico decía que un híbrido era una planta bastarda, ya es satisfactorio que alguien venga a corroborar, vea, lo que usted está diciendo es de mi bisabuelo, de mi abuelo. Luego se ha pasado en el Festival de Cine de Barichara. Hay dos categorías, realmente tres categorías. Una de cortos, una de largos colombianos y otra de largos extranjeros. Tuvimos la suerte de ganarnos 2 premios, el de la mejor película del festival y el de como película colombiana y el premio del público. Eso disparó muchísimas personas que la querían ver y en fin, y entonces se ha venido como mostrando en algunos sitios internacionalmente de una manera un poco cerrada. Cuando ya teníamos la película casi terminada, recibimos una pequeña ayuda del municipio de Medellín de una cosa que ellos tienen para ayudar a los que hacen cine. Debíamos pues hacer una compensación con eso. Y una de las cosas que yo quise fue que se viera aquí. Entonces aceptamos verla aquí en Medellín, una de las salas de cine más grandes
y más bellas que existieron, ya antigua, que hoy es la Cinemateca. No, ni siquiera avisaron que se iba a pasar. Fueron 7 personas y varios amigos míos. Del resto no fue nadie. En los otros sitios ha tenido muy buena acogida. Y a raíz de todo esto, cuando empezó la cuarentena, el Festival de Cine Verde de Barichara, que es uno de los festivales que tiene mejor prestigio en cine verde, quiso hacer una muestra de las mejores películas de los últimos 10 años del festival. Pues 10 años lleva el festival. Entonces escogieron 4 o 5 películas y entre ellas escogieron la nuestra y se pasó virtualmente por el espectador, por la página web del espectador. Ahí tuvimos aproximadamente 20.000 registros. Eso pues ya es mucho más del público que va a una sala de cine en muchas partes en Colombia. Pero lo más extraño es que la mayoría de la gente que la ha visto y que le ha gustado no es el público objetivo al que la dirigimos, sino que es gente a la que le gusta la botánica, a la que le gustan las orquídeas. Yo había pensado mucho en un público, y así la diseñamos, en un público general, en sensibilizar a la gente común y corriente. No hay necesidad de que sepa de cine o de que sepa de orquídeas, sino una persona que va a cine a divertirse viendo una película. Y eso creo que lo hemos logrado. Entonces, la difusión ha sido básicamente esa. En este momento estamos esperando, íbamos a sacarla, pues como les decía, por ahí en julio a salas de cine, pero con la cuarentena esto se vino al suelo y ahora hemos estado moviendo algunas entidades. Por ahí se ha mostrado algunas veces un interés de Netflix, pero no se ha concretado. Y bueno, estamos en eso. Una de las cosas que nos falta a nosotros y que creo que es una de las grandes carencias que tiene el cine colombiano es productores. Los hay, pero muy pocos, y están ocupados con proyectos muy grandes y muy rentables, pero el productor no solo es el que se encarga de gerenciar la película, sino de venderla. Y en eso sí no lo tenemos y en eso hemos fallado un poco, pero sí sabemos que se va a terminar pues difundiendo en alguna cadena. Esas 7 personas que fueron a Medellín, el teatro que dices en Medellín, me hace pensar en lo siguiente. Quizás necesitamos necesitamos también ser educados en ver cine documental, porque sí me aterra un poco, pues, que se muestre más la película, digamos, fuera, o que tenga mayor éxito, mayor acogida. Y aquí, pues, lo que dices al público al que le quieres llegar, pues, no, digamos como que no respondamos, ¿no? A ver, voy a poner un dedo en la llaga de una manera un poquito violenta. La imagen del cine colombiano en términos generales no es la mejor y eso lo sabemos todos. Alguna vez yo he trabajado un poco con la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños en Cuba, dictando cursos, y alguna vez hice un curso con un cubano muy famoso en el género documental, Jorge Fraga, y Jorge empezaba su taller diciendo: yo no entiendo por qué la gente piensa que el documental tiene que tener la estética del ladrillo. Todo el mundo cree que si es un documental tiene que ser un ladrillo. Esa imagen está muy generalizada. Cuando uno le dice un documental, le dice: ¡ay, qué jartero! Por eso me parece tan importante que los realizadores hayamos evolucionado un poco con esto en Colombia. En tantos años que llevo, nunca he podido que en Colombia me aprueben un proyecto de estos. Este proyecto, por ejemplo, lo tuve en la dirección de cine y ni siquiera lo consideraron. Luego supe que no habían pasado de leer el storyline. No, documental de orquídeas, eso no tiene cabida. Aparece, por ejemplo, Homo Botánicos,
de una manera casi simultánea a esta. Para mí es una gran alegría ver que ese tipo de películas se logran hacer, se logran sacar, y fuera de eso que hay gente que las ve y les gusta, porque eso demuestra que un documental que es hecho con calidad y con buena narrativa, sobre todo, uno puede incluso perdonar la calidad a veces de fotográfica o de alguna cosita, o que falló aquí esto o lo otro, pero si la narración está bien hecha, la película debe gustar. Y básicamente lo que yo insisto, por ejemplo, cuando me iban a presentar, que dije, no, no digamos mucho de mí, dijeron mucho, pero bueno, es que no es el director el que debe presentar la película se debe defender sola. Nosotros estamos acostumbrados a que el cine colombiano durante muchos años era una película que salía muy costoso proyectarla, porque había que llevar al director a la sala, que se parara al lado de la pantalla y dijera, la película que van a ver aquí fue el resultado de mucho trabajo, pero no teníamos plata y por eso hay la falta de recursos y el sonido falla. Durante muchos años las películas colombianas se escuchaban mal. Entonces todo eso va en contra de esa imagen popular, llamémoslo así. Cuando digo popular me refiero al que no está en el mundo cinematográfico, no a la gente que va a una sala de cine a decir, un documental colombiano, tal vez ese sí no me lo da mucho. Y no van. Yo creo que eso influye mucho. Okay. Aquí te siguen saludando y están preguntando que dónde se puede ver, que dónde se puede conseguir. Entonces, pues vamos a ver más adelante Soltémosla, qué nos cuenta Luis Eduardo. Señor, soltémosla. listo. Entonces, bueno, aquí ya Luis Eduardo nos indicó, entonces él les quiere pues dar un mensaje muy, muy, muy especial. Entonces, si quieres, tú más bien cuéntales a ese público que te está preguntando que cómo se puede ver, Luis Eduardo. Bueno, primero que todo, gracias a todos los que están opinando. Incluso ahora que me decían, Luis Eduardo Blandón fue uno de los 7 que fue a la presentación aquí en Medellín. La película la tenemos bloqueada porque pues, necesitamos que haya una cierta poca gente que la haya visto para poderla negociar, pero a raíz de esta charla decidimos liberar la Sin Paso hoy, de manera que desde este momento hasta mañana a las 8 de la mañana la van a poder ver en la dirección que va a mostrar Paula. Exacto. Es en Vimeo. Entonces, pues, Perdón, les voy a dar un consejo a los que la vean. Ojalá la puedan ver en pantalla grande. Y les digo, una de las cosas que más me enorgullece a mí de esta película es el equipo de trabajo. Y entre ellos, mi gran amigo, el sonidista, que hace un sonido espectacular. Aquí se hizo un sonido en donde escuchamos hasta el último detalle, y les propongo que ojalá la puedan ver con parlantes y no por el sonido de un pequeño dispositivo. perfecto. Entonces, voy a poner el comentario. Entonces, aquí lo voy a poner aquí. Esta es la dirección a la cual pues pueden acceder para verla, pues el documental del que hemos estado hablando este tiempo. Entonces ya, mira, ya nos están comentando, dice excelente, muchas gracias, qué chévere, muchas gracias, un regalo para el alma. Entonces sí, yo también creo que quiero agradecerte por parte de todos los que estamos aquí poniendo atención a todo lo que nos estás comentando. Muchísimas gracias pues por permitir ese acceso y pues aprovechar para que ustedes pues la vean y tengan, como dice Luis Eduardo, ese concepto de qué son las orquídeas, cuál ha sido su historia a lo largo desde 1700 hasta 1800 para que sepan un poquito más de estas plantitas. Yo quisiera preguntar, ¿qué mensaje querías transmitir con esa película documental, Luis Eduardo? A ver, es difícil porque una cosa es, a ver, Bertolt Brecht decía que toda narrativa tiene un punto de vista.
el punto de vista para Bertolt Brecht es aquello que el autor quiere que quede en la mente del espectador después de leer el texto. En este caso, pues es un texto visual, pero después de verlo. De manera que cuando yo me siento como guionista a escribir algo, siempre estoy pensando en ese punto de vista, eso jamás lo podría olvidar y lo tengo clarísimo. Pero resultan tantas cosas que por eso a veces se vuelve complicado responder. Lo que yo tenía claro era llamar la atención de quien la vea, diciendo o conservamos nuestra riqueza o vamos a perder el mayor patrimonio que tenemos. Y no me canso de insistir en eso. Esa era la principal intención. En la medida en que empiezo a trabajar, especialmente mis compañeros que no son orquidiotas como yo, ellos empezaban, ¡uy, qué belleza! ¡Uy, qué! Y yo decía, bueno, aquí hay otro punto que también va a quedar. Y es esa enorme diversidad biológica que tenemos en las orquídeas, cantidad de especies, miles de plantas, pero también unas consideraciones muy especiales. Por ejemplo, el hecho que no lo pensábamos contar al principio, pero después se nos atravesó porque vimos que eso encajó con una serie de cosas narrativas de la reproducción de las semillas de orquídeas, que tiene que ser o bien en presencia de un hongo que en el medio natural le brinda glucosa para que la semilla germine, o en medios asépticos como lo hacemos en nuestros laboratorios, en agar y con otro montón de cosas. Entonces empieza uno a narrar esto y empieza a encontrar que hay otro mundo, digamos que el subtexto que puede haber de la conservación que yo quería es que en el mundo de las orquídeas hay un mundo absolutamente fascinante de detalles como saber que no se reproduce la semilla, que una cápsula puede producir millones de semillas, ese tipo de cosas. Entonces ese fue como el subtexto, pero lo básico era conservación, que creo que es el punto que más me interesa. Y en ese sentido de conservación, ¿cómo ves la actualidad de, digamos, justamente del mercado de orquídeas, de saqueadores de orquídeas hoy en día? A ver, la situación es muy delicada. Siempre he estado en contra del saqueo de orquídeas, sin querer decir que yo no las haya tomado, porque pues hubo una época en la que eso, cuando yo era niño, joven, adolescente, uno cogía lo que se encontraba. Esto ha venido cambiando y el ataque al tráfico de flora hay que hacerlo como al tráfico de fauna, pero me sucedió una cosa que es muy interesante y es, hace unos años cuando la Sociedad de Orquideología cumplía 50 años, yo me había retirado un tiempo y volví, y acababa de volver y estaban con la necesidad de sacar en un tiempo muy corto un libro que se había trazado, que iban a sacar con motivo de los 50 años, Orquídeas del Valle de Aburrá. Entonces se hizo, los expertos cada uno, herbarios, de todo, tenían ya recopiladas las especies y empezamos a buscar, vea, esta fulanita de tal. Ah, es que eso se encontró en un bosque en tal parte, íbamos a buscar, el bosque no existe. Y algunas no se pudieron poner, pero muchas se pusieron única y exclusivamente porque existían en cultivos privados. Entonces ahí me vino una disyuntiva importante y es, bueno, hemos atacado mucho que se tomen las plantas, pero resulta que la destrucción del hábitat es tan grande que muchas plantas, si no se saca algo de eso que hay en el bosque, van a desaparecer con el ecosistema. En la medida en que su nicho, su bosque, lo talan, la tala en Colombia es una cosa loca, la desaparición de bosques es una cosa loca. Entonces, de alguna manera, a ver, no podemos propiciar el saqueo, y mucho menos el saqueo comercial, pero creo que todos, especialmente el gremio científico, y ahí están todos ustedes del Jardín Botánico de Bogotá metidos, tienen la obligación, y no solo con las orquídeas, de empezar a muestrear plantas de aquellos bosques
que sabemos que están en riesgo. Si esto está protegido, pues bueno, dejémoslo. Pero hay bosques en riesgo que si no salvamos lo que hay ahora, pasado mañana ya no hay ni bosque ni planta. Entonces, esa disyuntiva es grave porque por un lado no podemos propiciar el saqueo, los herbolarios, como los llamaban, de una manera tan pomposa en la época de los comienzos de la República. Hoy los llamamos materos o simples saqueadores, que casi siempre tienen el problema de que saquean todo. Yo creo que es necesario que haya extracción, pero que sea hecha de una manera seria, científica, responsable, porque la destrucción de los ecosistemas es la conclusión a la que llegamos, es el mayor peligro que tienen las especies en Colombia. Sí, qué buen mensaje. ¿Tu orquídea favorita? Comparetia macroplectrum. ¿Por qué? Pues su forma, su color y... Es decir, yo tengo dos orquídeas favoritas. Una es una plantica bonita, pero pues nada del otro mundo, que tuve ocasión de fotografiar en el Chocó, en la zona de Pavarandó, donde les decía, en el río Chontadural. Y en algún momento, quien me invitó a meterme a este mundo de las orquídeas, el doctor Guillermo Misas, que luego fue mi profesor de cirugía, me pidió que le hiciera en esa época lo que hoy es un PowerPoint, lo llamábamos audiovisuales, los hacíamos con slides, fotos, transparencias y una pista de sonido sincronizada con el locutor para una presentación de medicina. Entonces, como yo hacía fotografía, me puse a hacérsela y dijo, empecemos con una orquídea. Entonces, al otro día yo fui y le llevé y le dije, yo tengo esta. ¿Y usted por qué tiene una Aspasia principice? Le dije, ¿qué es eso? Eso es una orquídea. Y le dije, sí, ¿por qué? No sabía nada, yo la tomaba porque era bonita, como le tomaba fotos a todas las ranas o a las culebras o a los peces, o en fin, pues, mi amor por la naturaleza viene desde joven. Entonces esa Aspasia para mí fue la entrada a ese mundo porque me dijo, vea, se está creando una sociedad en Medellín, hay taxónomos, hay gente que sabe mucho, y me llevó a esa sociedad donde fui recibido por 2 o 3 personas, Rodrigo Escobar, que escribió muchas plantas, Jaime Posada, y me acogieron como la mascota. Entonces esa es muy importante para mí por eso. Pero como flor es la comparetia. Un botánico. Schultz. ¿Quién? Schultz. Sí. Por aquí Tatiana me dice que diga aquella. ¿Tú recuerdas la primera orquídea que viste en la vida? A ver, es que uno las ve mucho, pero como no sabe que son orquídeas, la primera que vi consciente de que era una orquídea era en ese mismo río Chontadural, en un charco en el que solíamos bañarnos, y un día salí y me puse a secarme y miré para arriba y vi a ver, para los que no saben de términos, una Josefina blanca con manchitas moradas y amarillas, hoy se llama Miltoniopsis Resli. Esa creo que fue la primera que vi así consciente de que ya estaba viendo una orquídea, pero obviamente pues toda mi vida en los jardines de nuestras familias había estanjopias, lo que llamamos cucarrones y ese tipo de cosas. Vale. Bueno, y catleyas, pues que todos en Colombia las hemos visto. Eso, otra pregunta, pues sabemos que también siembras y plantas, ¿a cuál le has tenido, o sea, cuál te ha costado mantenerla por, no sé, porque te ha tocado trasplantarla muchas veces o toca cambiarle de sustrato? ¿Cuál te ha costado bastante? Uy, eso me lleva a maldecir. Una de las orquídeas que más me gustan es la Cattleya dubiana,
En la zona del Chocó era muy común, cuando yo iba a esos bosques que iban talando, en los árboles altos me recorría la parte que antes era dosel y las encontraba florecidas y en fin, he tenido muchas y todas se me mueren y a casi todos los cultivadores se les suele morir. Entonces eso es doloroso. A ver, yo quiero tocar una anécdota de la película que me pasó y que me parece importante. Es muy importante para nosotros, como les decía, que todo estuviera muy bien respaldado, históricamente hablando. Y la investigación que hay tras esto es muy grande. Perdón que veo que estoy, no sé, un favor. Me conectas esa lámpara allí, que es que ya estoy muy oscuro y no se ve. Esa, ya está lista para conectar. Estábamos trabajando, tengo un gran amigo que pues investiga por su cuenta, no es historiador ni nada, pero pues se mantiene pegado investigando y sabe investigar muy bien. Y él se dedicó a ayudarnos con información. Y un día se apareció y me dijo, usted sabe que las velas no se usaban. Hoy cuando veo una película con velas del siglo XVIII, XIX, me muero de la risa. Y yo como que las velas, y entonces ¿con qué se alumbraban? Y me dijo, las velas eran de grasa de ballena. Entonces solamente tenían acceso a ella los nobles, los reyes, los muy ricos. Jamás ponga una vela que ninguno de los que está en su película tenía acceso a las velas, ni siquiera Mutis. ¿Y con qué se alumbraban? Y en lámparas de grasa. Investigamos, encontramos las lámparas que van a ver en la película y le dije, ¿y la grasa? Y me dijo, hasta que encontraron la palma de cera, la grasa era sacada de manatís. Y ahí fue la gran extinción de manatís en Magdalena, de la grasa para las lámparas para alumbrarse. Entonces van a ver que ahí no hay una sola vela, y esto fue un descubrimiento que después yo lo investigué, pero ¿cómo? No. Es decir, en un palacio había velas, del resto eran lámparas de grasa. Y como eso, pues muchas anécdotas. Otro saqueo, ¿no? Otro saqueo, sí. Y respecto al rodaje de la película, no sé si nos puedes contar cosas como curiosas, de pronto chistosas, algo medio trágico o asombroso. A ver, hay varias cosas. Primero, Albert Millikan, cuando viene, se dedica a investigar por qué llegan muertas las plantas a Cartagena, lo que les conté ahora. Entonces, cuando él descubre que son las calderas las que cocinan las plantas, en su libro Memorias de un cazador de orquídeas o algo así, no, ya se me olvidó el nombre exacto, aparece incluso un grabado sacado de una foto. Millikan era fotógrafo, de fotografía pues que era muy difícil, de cámaras de placa, en fin. Y vemos esta anécdota, hay que contarla, pero ¿cómo la contamos? Con el río Magdalena ahí diciendo, por aquí pasaba un vapor, grabando el libro de Millikan y diciendo, este era el barco. Pues este es el documental Ladrillo, que decía Jorge Fraga, la estética del ladrillo. Entonces decidimos jugárnosla una cosa que hasta ahora creo que es la primera vez que se hace en Colombia, pero que en cualquier parte donde se haga cine medianamente grande se hace, y fue hacer una maqueta del barco. La maqueta mide de este tamaño, incluso para poder cumplirle al Ministerio de Cultura con algunos trabajos de restauración que hice, tuve que montar un pequeño fanpage en Facebook que se llama Patrimonio Audiovisual Antioqueño. Ahí encuentran un cortico de cómo se hizo este proceso que les estoy contando. Entonces hicimos una maqueta y le quitamos al barco de vapor las aspas, grabamos el barco quieto, luego grabamos la rueda girando en el agua, porque les decía, el coste es un experto en este tipo de cosas, y hizo el montaje, hicimos una imagen en el Magdalena. Ahora, todo esto es hecho
coordinadamente. No es que busquemos una imagen del Magdalena, sino que hay que ver a qué horas hicimos la imagen del Magdalena. Eran las 3 de la tarde. Entonces la luz está dando en un ángulo de 45 grados. Entonces debemos grabar el Magdalena en un momento en que dé la luz 45 grados, si es por la mañana por un lado, si es por la tarde, en fin. Y teniendo en cuenta todo eso, hicimos la animación. Hay una cosa que es muy linda en el cine, y es que el sonido da realidad. Entonces, no, yo veía, por ejemplo, ese barquito en el Magdalena y decía, ahí medio se ve. Cuando a eso se le puso sonido y se oye ese vapor, ¿no? Ah, no, ese es el barco. Y es la imagen que está en la película. Y no me da miedo contarlo porque aún contándolo uno la ve y dice, no, no puede ser, perfecto. Entonces esa, por ejemplo, es uno de los logros que a mí me encanta y que creo que fue muy importante. Igual teníamos otra serie de cosas que hicimos con maquetas. De anécdotas, pues en general todo marchó bien. Tengo el honor de dirigir un equipo que es todo de gente muy disciplinada, muy profesional, pero al mismo tiempo de muy buen temperamento. Odio esos rodajes donde se insulta a la gente y se trata mal. Entonces esto generaba un ambiente muy bacano. Yo digo que si uno está en un ambiente creativo, nadie puede ser creativo cuando lo están tratando mal. Entonces logramos tener un equipo que marchó muy bien. Tuvimos algunos inconvenientes, en un presupuesto muy apretado, entonces había que cumplir los cronogramas de una manera muy estricta. Y uno de los de Ruiz y Pavón, el que hacía de Ruiz, son los dos que hicieron la expedición botánica del Perú, para los que no están en el medio, los grabamos en estudio y luego fuimos a grabarlos a una zona en el Magdalena Medio. Ruiz estaba en Bogotá y le cancelaron el vuelo y no pudo llegar a Medellín y no pudo llegar para el rodaje, y entonces nos tocó que fuera solo Pavón el que hiciera esa parte y la sostuviera. Entonces son cosas propias, pues, de un rodaje de pobres, de un rodaje de los gringos. Llaman un helicóptero y me lo llevan, pero pues aquí era un rodaje de pobres. Entonces sí logramos como esto un poquito contra la corriente. Fue difícil a veces ciertas cosas, pero en general, pues yo creo que no hay así como una anécdota como maluca o ese tipo, no. Yo tengo una pregunta. Imaginemos que alguien del siglo XXIII vuelve a hacer tu película. ¿Qué acontecimientos crees que colocaría él de los siglos XX y XXI en relación a las orquídeas? A ver, en relación a las orquídeas se hace extensivo a relación con toda nuestra naturaleza. El siglo XX fue la catástrofe del planeta Tierra. Ese desarrollo tecnológico tan grande que se obtuvo a partir de la maquinaria de vapor y luego de la combustión, el adelanto tecnológico que permite cosas. Si tú te pones a analizar, este computador en el que estamos en este momento hablando no se había inventado hace 50 años. Es decir, es que es algo demasiado reciente. Entonces, todo ese desarrollo tecnológico nos llevó a un desboque en el que no supimos mirar que el ser humano necesita del planeta, de la tierra, de esos recursos para vivir. Ni siquiera es por romanticismo o porque amemos las plantas, sino por beneficio nuestro. Entonces yo creo que esa sería como la gran catástrofe que narrarían si fueran a hacer esa película, la destrucción a la que hemos llegado. Yo tengo, por ejemplo, ahora les hablaba de ese río Chontadural donde me hice amante de la naturaleza en la zona del Chocó. Yo no voy allá hace muchos años, la finca era una finca de mi padre que se perdió por la violencia. Y ahora parte de la finca la tiene la Fundación Proaves con una reserva. Y me han dicho mucho que vaya. Y digo, no me da miedo. Me da miedo. Yo llegué allá y encuentre que el arbolito donde vivía, pues que ya esto es una destrucción. Entonces yo creo que eso es lo más grave que se va a contar. Uno ve, por ejemplo, en el Festival de Cine de Barichara, pasaron una película que
daría cualquier cosa porque se pudiera pasar en Colombia. He tratado de insistir con algunos a ver si la patrocinan. Se llama Tiburones bajo el agua. Es una historia de los tiburones y del aleteo y en fin. Y lo que se ve ahí, uno termina la película y uno sale, no sabe si o llorando o vomitando. Es impresionante el registro del daño que estamos haciendo. Entonces yo creo que eso es lo que más importante está para contarse. Nos pasamos de las 6. Yo no tengo problema, pero... No, pero sí, si quieres, pues vamos cerrando. No sé si Andrés tienes alguna otra pregunta para Luis Eduardo. No, pues más bien agradecerle a Luis Eduardo por su tiempo, por su obra. ¿Y cuál sería el sueño de película con el que quisieras consagrarte? Difícil. A ver, tengo un guión muy bello de la historia de la cauchería en el Río Negro brasilero, en la zona de Barcelos, al norte de Manaus, que narra buena parte de lo que ha sido la historia de la destrucción y de lo que fue el esclavismo cauchero. Entonces es una película que me gustaría hacer. Vale mucho dinero hacerla porque pues, incluye teatro de la ópera y un poco de cosas. Quisiera hacer la película de la expedición botánica, contando su verdadera historia. Hay una anécdota de la expedición botánica muy tenaz, y es que los embajadores españoles en la corte inglesa se enteran por unos espías que tienen que le ha llegado el informe a los reyes de Inglaterra de que se usa un producto que se saca de las pústulas de la viruela que le dan a la gente. Eso se le inocula a las vacas, se busca la pústula más suave, se saca esa pus y se le inocula a los humanos, y los humanos quedan inmunes a la viruela. De allí viene el nombre vacuna, de esa vaca. Entonces le escribe el rey, perdón, pues que tengo un poco de perros que... Le escribe el rey al virrey y le dice, por favor, dígale al sabio Mutis que allá que la gente no importa si se muere y no vale la pena, haga ese experimento, porque a mí me da la impresión de que esto es una información que el rey de Inglaterra está haciendo porque yo mate a mi gente. Y fue en Mariquita donde se hizo por primera vez la prueba de la vacuna en Occidente. Eso lo hizo la expedición botánica. Entonces, como eso, o la afición de Francisco Javier Matiz por las prostitutas. Entonces, cuando estaba en Mariquita se iba al prostíbulo y a Mutis le dio tanta rabia que mandó a hacer un mueble cuadrado con un cepo en el centro, lo amarró y ahí tenía la cocineta, la zona de dibujo, el baño y la mesa para trabajar. Y la cama, pues todo en un cuadrado. Y así no. Y algún día llegó y no encontró una de las minas del Sapo con una orquídea y no encontró a Matiz en el sitio, ni al mueble tampoco. Y se fue a buscarlo y los amigos se lo llevaban al prostíbulo con mueble y todo. Pues ese tipo de anécdotas dan para hacer una película, eso es una imagen muy cinematográfica. Entonces me gustaría como hacer eso. Pero por ahora yo creo que hay que seguir trabajando en películas de difusión de nuestra naturaleza. Y eso estoy haciendo, por ejemplo, nosotros, como les decía, yo dirijo la Reserva Orquídeas con Juan Felipe Posada, que es de la Sociedad de Orquidología. Allá tenemos población de osos, tenemos animales en vía de extinción, tenemos una muy buena población de magnolios, que es un árbol que está en vía de extinción. Entonces estoy trabajando básicamente difusión desde la misma reserva para educar. Bueno, Luis Eduardo, muchísimas gracias. Por acá también siguen los comentarios de agradecimiento por compartir tus conocimientos, por compartir también pues la película. Entonces, pues nosotros también desde el Jardín Botánico de Bogotá queremos agradecerte
por haberte tomado esta horita larga para conversar con nosotros, para darnos a conocer esta película documental y pues también para conocer tu trabajo, porque también es muy valioso seguir con ese tipo de divulgación, como lo dices, para que la gente conozca los recursos naturales. Entonces, pues a todas las personas que nos vieron, muchísimas gracias por haber estado aquí. Ya saben, pues ahí quedó pegado el link en los comentarios de Facebook para que puedan ver la película. Como nos comentó Luis Eduardo, va a estar hasta mañana en la mañana. Entonces, pues aprovechen hoy a verla y a conocer de esta película pues que hablamos en esta hora. Entonces, muchas gracias, Luis Eduardo, por haber estado con nosotros el día de hoy. No, muchas gracias a ustedes primero por invitarme. Quiero agradecer especialmente a los que se aguantaron la hora. Espero que algo les haya quedado, como vuelvo a Bertolt Brecht. El punto de vista es que algo quede que los anime a conservar, que se den cuenta que tenemos una gran riqueza que tenemos que proteger. Y pues a ustedes gracias por esta difusión, no solamente sino hacer este tipo de charlas. Eso forma parte de esa campaña de educación de la que estaba hablando, que creo que es la única manera de hacer que la gente comprenda que hay que cuidar y proteger nuestra diversidad. Gracias a todos. Muchas gracias, Luis Eduardo. A ti. Entonces, a todos sigan pues pendientes de esta programación que tenemos para ustedes en el mes de septiembre, que está relacionado con las orquídeas, y que tengan muy feliz noche. Hasta luego. Noche. Hasta luego. Luego. ¿De dónde cierro esto? Ah, ya.